continuamos con la sesión. Nada, agradecer a las personas que estáis aquí de las administraciones locales que estéis interesados en este proyecto. Desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, para nosotros es un proyecto muy relevante en la medida que puede cambiar la administración y que puede favorecer que trabajemos mejor, favorece la gestión del conocimiento compartido, favorece la innovación. Entonces, bueno, queremos compartir con vosotros la experiencia que nosotros hemos vivido y en la medida de lo posible, pues saber que podemos apoyar proyectos de carácter interadministrativo en el que se generen comunidades de prácticas en las que participen administración de la comunidad autónoma y administraciones locales. Entonces, yo os diría que aprovechéis esta oportunidad y que, bueno, que os animéis a pensar en alguna posibilidad de mejora que se pueda abordar desde este punto de vista del trabajo colaborativo. Y yo voy a dar la voz a las personas que son verdaderamente importantes en este proyecto. Antes Manel Montada decía que lo de colaborar no puede ser algo que vaya desde arriba, sino que surge desde las personas haciendo cosas pequeñas. Y yo sí quiero agradecer a la persona que empezó con este proyecto, que fue José Ignacio, a la que le dimos un ordenador, una mesa, y le dijimos piensa. Y verdaderamente el germen de todo lo que ahora hay, que es bastante grande, fue una persona que empezó, como señalaba Manel, que empezó a construir y miró otros proyectos, es verdad que miró, pero yo sí os aseguro, y Manel en eso seguro que me da la razón, que lo que se ha construido aquí es bastante diferente y con bastante potencia. José Ignacio siempre hablaba de la importancia de generar espacios para la conversación y yo creo que eso es lo que él ha generado. Ni que decir tiene que José Ignacio, Elisa y Fernando son los verdaderos artífices de este proyecto y que verdaderamente lo que ellos hacen es, como decía Manel y que yo tenía a José Ignacio al lado, es intentar crear esa placenta que haga posible que la colaboración pueda ocurrir cuando en nuestras organizaciones es bastante difícil porque la jerarquía tiene muchísimo peso. Entonces, bueno, agradecerlos a ellos. Él es José Ignacio Artillo. Ella es Elisa Rodríguez y Fernando Martínez. Son las personas que lo llevan directamente y ellos son los que os van a contar el proyecto y esperamos engancharos y que veáis que es una forma de trabajar. Después vendrá una persona de una comunidad de prácticas y os contará también desde la vivencia lo que ha supuesto para ella. Yo casi que voy a... Sí. Bueno, no sé si se escucha bien por aquí, ¿sí? Bueno, ante todo agradecer a la FAN que haya contado con nosotros para que podamos explicar lo que hacemos, ¿vale? Hacer varias puntualizaciones antes de empezar. Una, yo todavía no me siento partícipe, aunque he estado en otros momentos del proyecto, no me siento partícipe de lo que han construido porque acabo de llegar, llevo un par de meses en el IAP, ¿vale? Entonces los verdaderos artífices del proyecto están ahí, ¿vale? José Ignacio y Elisa y bueno, el apoyo también de la dirección en general del IAP, ¿vale? Decir varias cosas. Bueno, un punto negativo que tiene este momento es que voy detrás de Manel y es difícil, bueno, no creo que pueda aportar muchas cosas novedosas, muchas de las cosas que ha comentado, que lo ha dicho maravillosamente. Entonces, lo que vamos a aportar o vamos a intentar aportar es nuestra visión de la experiencia desde aquí, ¿vale? Que es un contexto más cercano para vosotros. Por otro lado, en positivo, pues que bueno, que venimos ya después del café, entonces puede que vengáis un poco más fuerte y más receptivo y tal. Y por otro lado, tengo un arma secreta que son mis compañeros que de verdad sí que saben del programa. Entonces yo casi voy a hacer de presentador, ¿vale? Voy a comentar y voy a pasar, bueno, de puntillas por algunos de los puntos que en los que ya ha profundizado Manel, pero bueno, sí voy a intentar comentaros la experiencia. Yo la he tenido también porque yo estaba de responsable de la parte de economía en una delegación territorial, ¿vale? Y ahí surgieron varias comunidades de práctica,
¿vale? Y yo lo único que hice fue apoyarlas, porque la verdad es que no me dejaron participar. De hecho, es uno de los puntos que ha contado Manel, ¿no? Es decir, esto parte desde abajo y en muchos casos ese trabajo colaborativo y esa compartir de manera franca y tal, se produce mejor si no hay elementos de jerarquía, ¿vale?, en la organización. Entonces, ellos lo saben que, bueno, más que una persona son 3 personas que están aquí y van a contar su comunidad de práctica, cómo ellos lo han desarrollado, una de ellas, bueno, un par de ellas, porque luego han continuado. Y además relacionadas incluso con el ámbito local, ¿vale? Con lo cual conecta mucho con vosotros y vosotras. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo os explico un poco todo esto y luego iré dando paso a Elisa y José Ignacio, que van a puntualizar y van a explicar con más detalle cómo funcionamos, y luego ellos comentarán ya un caso de éxito, una práctica concreta, ¿vale? Insisto en que no me dejaban participar, yo intentaba, pero eso es uno de los valores que tiene la comunidad, que nosotros, la organización, siempre en ese sentido, si estamos en un determinado puesto que tiene un poquito más de responsabilidad, de lo que se trata es de crear esos espacios de colaboración, ¿vale? Y en ese sentido sí me siento también partícipe de esa comunidad, porque lo que hicimos fue simplemente apoyarla, ¿vale? No necesitar mucho más, ¿vale? Y ellos se apropiaron del resultado y los resultados luego nos lo contarán, ¿vale? Bueno. Me podéis interrumpir, porque esto no quiero que sea tampoco una conferencia, de hecho no me siento en ese punto, ¿vale? Me podéis interrumpir o queréis que aclaremos cualquier cosa. Si yo no lo puedo hacer, estarán mis compañeros para hacerlo, ¿vale? Entonces lo digo porque yo voy a ir introduciendo algunos temas y lo podemos construir entre todos, ¿vale? Bueno, me he pasado voy a utilizar una tablet mejor porque nos hemos dado cuenta, he incorporado dentro de la presentación algunos de los elementos que están incluidos en una guía que hemos elaborado, porque me parecía muy visual y no podía yo ganarle a esa visualización que se ha desarrollado, entonces lo he incorporado y bueno, hay algunos puntos que no se leen bien, entonces iré ampliando, espero no marearos con este proceso, ¿vale? Esto se hace nuevamente en otras herramientas como Prezi y tal, que te permite hacer esos movimientos, yo lo voy a hacer manualmente, pero ya digo, no descoloca mucho la situación. Bueno, decir que nosotros en el IAP lo que hemos puesto sobre la mesa no solamente es el tema de las comunidades de práctica como comunidad de práctica, sino lo que sería el trabajo y el aprendizaje colaborativo, y es extender la colaboración, ¿vale?, como proyecto estratégico, más que la comunidad de práctica en ese sentido, ¿vale?, que luego me corrijan mis compañeros, es un instrumento para conseguir esto, una de las herramientas que tenemos, ¿vale? Porque de lo que se trata es de cambiar en un contexto, ya lo ha dicho nuestro director Juan Carlos, en un contexto en el que hay tantísimos cambios, ¿vale?, en una sociedad ya que ya algunos dicen que ya no es cambiante, sino que es líquida, ¿vale? Bueno, podemos hablar de todas esas cosas. En esto, el tema de la colaboración se ha mostrado importantísimo porque los problemas son complejos y las soluciones requieren esa versatilidad, esa flexibilidad, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la idea es que promovamos un poco todo en la administración, un cambio colaborativo, ¿vale?, para que seamos capaces de adaptarnos a ese dinamismo, ¿vale? Y por otro lado, redefinimos el modelo de formación. Aquí se aprende, colaborativamente se aprende, pero se aprende de una manera diferente a lo que lo hacíamos tradicionalmente. No quiere decir que no hagamos cursos, seguimos haciendo cursos, pero es que esto yo entiendo que va más allá de los cursos. Esto es aprender de otra forma, aprender conectando. Hay estudios que dicen que la mayoría de las cosas que aprendemos no son en los cursos, ni siquiera en la universidad o en el colegio. Aprendemos informalmente, ¿vale? En el trabajo es así también. En porcentaje que hablan de muy alto porcentaje, de un 70% que aprendemos de manera informal. Esto de lo que se trata es de crear esos espacios para que podamos aprender de otra forma. Y nosotros lo que hemos intentado es adaptar esas nuevas tendencias, adaptarlas al instituto y crear espacios, ¿vale?, que incluso tengan su reconocimiento como una formación, que acrediten también, ¿vale?, porque esos esfuerzos hay que acreditarlos de alguna manera, que acrediten también para que el resultado sea óptimo, tanto para las personas como para la organización, porque luego van a los problemas, ¿vale? Ahora entro en todo esto.
La definición, bueno, yo no voy a entrar un poco en la definición, yo creo que ya está muy definido, ¿no? Y seguramente que si estáis aquí tenéis una idea de lo que va, ¿no? La comunidad de práctica, un grupo de personas que de manera voluntaria y autoorganizada comparten experiencias y habilidades, ¿vale?, para producir conocimiento. Y además van a los problemas reales, a los problemas que ellos tienen, ¿vale?, en la mayoría de los casos. Y ese es el gran motor que tiene esto, ¿vale? Bien. ¿Y qué diferencia hay entre una comunidad de práctica, ¿no?, y el trabajo colaborativo? ¿Vale? Otras formas de trabajo colaborativo, como por ejemplo, habréis conocido, ¿no?, grupos de trabajo, comisiones, ¿vale?, grupos de mejora, bueno, hay muchas formas, ¿no? Ya lo adelantaba, Manel lo adelantaba, esto parte desde abajo, ¿vale?, mientras que lo otro puede llegar desde arriba. Nosotros también permitimos que llegue desde arriba, es decir, que ahora estamos teniendo muchas peticiones, porque el boca a boca funciona, ¿vale?, muchas peticiones que llegan en algunos casos desde arriba, pero porque se están viendo los resultados y entonces eso impregna toda la organización. Y entonces hay gente arriba también que ya tiene ese virus. Yo también lo tengo, ¿vale? Yo también me he contagiado inicialmente con los compañeros en la delegación y luego, bueno, cuando yo he visto el proyecto digo, claro, es que este es el camino, ¿vale? Entonces estamos contagiados y mucha gente de la dirección también se contagia de este virus, ¿vale? Entonces estamos en ese proceso, ¿vale? Si os fijáis, además, en la comunidad del centro son las personas, ¿vale? Eso es importante, porque luego además lo vamos a desgranar en determinados elementos que vais a poder ver, ¿vale? Y luego, aquí lo dice, ¿no?, 100% colaborativo, hecho a mano. Esto es un proceso artesanal, ¿vale?, en muchos casos. No es algo, una estructura que te la crean y tal, son las conexiones que se producen entre la gente. Y el motor importante es que es un problema que vivimos y que queremos resolver, y eso hace de un motor que pasa por encima de cualquier curso o de cualquier actuación que desde la dirección en un momento dado se pueda influir. Esto tiene un motor del interés de la gente, ¿vale? Les interesa y además son problemas que se preocupan, y eso hace que, bueno, que las comunidades de práctica funcionen, ¿vale? Y eso es lo que nos está pasando, ¿vale?, que está funcionando mucho. 4 rasgos de una comunidad de práctica, lo ha comentado también Manel. Copropiedad, ¿vale? La gente se implica en el proyecto y se hacen propietarios, es decir, esto es empoderamiento en condiciones puras, ¿vale? Y esto es muy positivo también, ¿eh? Esto hace que la gente de verdad sienta que el proyecto es suyo, y eso es un motor, como digo, importante. ¿De acuerdo? Voluntariedad. No se obliga, no es designación. Puede haber influencias, claro, porque uno le dicen, oye, te van contando las cosas, pero entendemos que esto, uno de los elementos es que, porque esto va a implicar trabajo, implica muchas veces mucho trabajo, y no siempre te compensan desde un punto de vista, eso, de las horas de dedicación y tal, porque esto casi uno se lleva determinadas tareas, pero claro, tiene el punto positivo de que uno, bueno, pues tira de lo que le interesa, entonces eso también pesa mucho, ¿vale? Pero implica trabajo, ¿vale? Con lo cual, en este caso, hay muchas veces trabajo al margen de lo que tú estás haciendo todos los días, ¿vale? Eso es algo que en el instituto estamos tratando también de analizar y de ver cómo podemos de alguna manera compensar, porque todo esfuerzo, y cuando sobre todo tienen resultados, deberían de compensarse bien, ¿no? Es decir, deberían de tener un cierto reconocimiento, y estamos en esa línea, ¿vale? Bueno, se autoorganizan, ¿eh? Ya lo he dicho en esto, es decir, que no le hace falta la dirección para que organicen las cosas. De hecho, en muchos casos creo que es positivo que ni siquiera estén. También permitimos que vengan desde arriba, pero tiene que haber luego unas condiciones concretas que después comentaremos, ¿vale? Bueno, y bueno, y la conexión entre pares, ¿no? No sé si veis aquí este dibujito, no sé si lo identificáis. ¿Quién se atreve a decir qué es eso? ¿Un muñequito? 3 personas, exactamente, 3 personas, ¿vale? Es que esto va de compartir, ¿vale? Que en un primer momento puede parecer como una especie de monstruito, pero no, es que son 3 personas vistas desde arriba, ¿vale? Que comparten, ¿vale? Bueno,
¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Pararme si digo alguna... Bueno, yo se lo digo a los compañeros. Si digo alguna cosa, puntualizar, ¿eh? Lo vemos todavía, no sé si lo veis. Puede que haya aquí gente que ya tenga esa experiencia, pero algunos lo verán como eso. Lo ven como que yo no veo el final. Eso, bueno, vale, veo la carretera todavía un poquito, pero ¿y eso hacia dónde me lleva, no? ¿Qué hay detrás? Entonces, bueno, yo espero no es que estéis así, ¿no? Que estéis mareados ya, porque lo mismo los movimientos estos marean un poco, ¿vale? Que no veáis el vértigo. Bueno, ahora vamos a ir viendo, ahora vamos a ir viendo cómo centrar y que veáis un poquito más allá, ¿vale? No sé si veréis la luz al final del túnel o al menos que veáis cómo lo desarrollamos, ¿vale? Y puntualizamos cosas. Ya no solamente en nuestra explicación, sino en los talleres que vais a hacer posteriormente, ¿vale? Donde se verá ya en sí cómo funciona esto, porque, bueno, puede que haya gente que tenga la experiencia, pero si no la tenéis, os pueden situar un poco en cómo funciona todo esto, ¿vale? Bueno. Esto también lo hemos comentado ya. ¿Qué beneficios tiene esto para mí? ¿Vale? Fijaros, conectar conocimientos, salir de la rutina, capacidad de escucha, sentirse útil, eficacia. Sí, si os fijáis, va mucho a la motivación personal, en muchos casos. Además, nosotros certificamos con 40 horas. Esto de todas maneras lo tenemos ahora en un periodo de reflexión de si debíamos de certificar solamente las horas de trabajo colaborativo o los saberes y conocimientos que se generan y que uno adquiere deberíamos también de acreditar de alguna manera. Pero eso estamos hablando ya entrando en lo que sería esa formación informal, que es muy difícil luego de objetivizar, ¿vale? De todas formas, ahí tenemos un reto que nos han lanzado a ver cómo podemos objetivizar esto, ¿vale? Bueno, pararme si no... Entonces, nosotros lo que hacemos es que al menos las personas que están en estos procesos, al final acaban, si han participado de manera razonable, acaban con un certificado de participación y aprovechamiento en esta iniciativa, ¿vale? Entonces eso también, y eso luego aparece en su acreditación, en su hoja de acreditación de datos y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna manera es un reconocimiento. Y para la organización, también ya lo comentaba Manel. Conecta la organización con su entorno, fijaros. Aumenta la coordinación. Incide en el trabajo en equipo. Aumenta el reconocimiento personal, nos permite, ahora lo estamos tratando de decir, nos permite identificar talento. ¿Vale? Es decir, hay mucha gente que en estos procesos, bueno, pues han podido demostrar el conocimiento que tienen y lo que pueden aportar, que en entornos, podemos decir, estándares, no los tienen, ¿vale? Bueno, ayuda a la innovación, permiten ese desarrollo personal, ¿vale? A ver. ¿Y qué dificultad un poco nos podemos encontrar? ¿Cómo podemos ver si nuestra unidad se cumplen esas condiciones o no? ¿Vale? ¿Qué tiene que haber? Confianza. Necesidades compartidas. ¿Hay modelos de autogestión? Bueno. Intercambio de conocimiento y trabajo colaborativo. Una apuesta por el conocimiento y la experiencia. Liderazgo en el equipo. Todo esto tiene que estar en el sustrato, es decir, esto tiene que ser el caldo de cultivo para que esto funcione. Y espacios, ¿vale? Para eso. Nosotros, por ejemplo, en estos proyectos, ¿qué tiene que haber como mínimo? Una necesidad compartida, un problema importante que queremos resolver.
o una necesidad de avanzar o de mejorar en algo. ¿Mm? Nosotros planteamos mínimo 6 personas, ¿vale? Para esa comunidad de práctica. No ha parecido el número adecuado para que se generen. Máximo creo que son 15, ¿no? Lo que intentamos. Si no, si hay más volumen, se generan distintas comunidades, ¿vale? Porque luego no es operativo el trabajo, si ya los volúmenes son más altos, ¿vale? Y un plan de trabajo, es decir, aquí no vale con que nos reunamos solo para... Tenemos que al final marcar un objetivo, ¿vale? Que pueda acabar y acaba normalmente con un producto, ¿vale? El producto puede ser muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Luego, en la página del IA, luego os lo enseño, hemos recogido, aparte de las características, hay mucha documentación de cómo es este proceso. Los productos, le estamos dando difusión a esos productos que se generan, ¿vale? Están ahí también, ¿vale? Como forma de reconocimiento también. Sí. Sí. Venga. Lo de las 40 horas, si quieres, yo te respondo a esa. Estamos en un periodo, es decir, sí se ha estandarizado y ha costado trabajo porque piensa que no es un curso. Entonces nosotros siempre estamos acostumbrados y que ya ha supuesto una innovación para nosotros internamente el cambiar para que eso se considere de una forma, ¿vale? Y que se acredite que lo que hemos hecho ha sido casi asimilarlo a un curso. Y es verdad que, como tú estás diciendo, que nosotros ahora quizás sí estamos en la fase en la que vamos a profundizar en ese aspecto, ¿vale? Y ya he lanzado una puntualización, ¿no? Antes, ¿no? Que estamos ahora, que queremos no solamente valorar el trabajo colaborativo, sino lo que han trabajado puede también acreditarse quizás, ¿vale? Entonces estamos ahora en ese, pero claro, esos son trabajos informales, con lo cual sí es verdad que está como muy estandarizado, que para nosotros ha sido un paso el que al menos esté ahí, y es verdad que luego la participación de la gente, yo estoy seguro que en la mayor caso es más de 40 horas lo que trabajan, pero al menos ha consensuado que eso era una parte, que ese mínimo, y teníamos que ir, pero que estamos en el camino, que esto está vivo, esto no está cerrado, ¿vale? Sí. Sí. Claro, pero además, que, por ejemplo, en la parte online, las nuevas tecnologías han permitido ya que, oye, que sea un elemento importante ya, si no se llega a todo, por supuesto, nosotros tenemos mucha formación abierta que es amplia. Ahí no llegamos ni siquiera a 20 horas en la mayoría de los casos porque es formación básica y tal, ¿vale? No llega. Pero aquí sí hemos pasado de esto. Estamos en ese proceso, ¿eh? Porque es que las formas de empaquetar estos aprendizajes están cambiando, ¿vale? Y estamos evolucionando. Y creo que nos tenemos que adaptar también organizativamente, ¿vale? Sobre la pregunta que has hecho de cómo es la autoría, casi que mejor, no sé si podéis responder vosotros, ¿cómo es?
sí aparece en las comunidades de práctica como formación, poniendo que es una metodología de aprendizaje colaborativo y aparece en las ediciones de las comunidades de práctica que suelen acabar. O sea que sí lo hemos introducido ya en el plan de formación. Lo que pasa es que evidentemente es darle un formato de acción formativa por querer introducirlo de alguna manera. Y evidentemente eso cambiará y se está trabajando desde la dirección en ese sentido. Y tenemos que darle otro formato. Pero efectivamente ahora mismo hemos conectado. Yo de todas formas, para explicarte, para contestar a eso, estudiando un poco lo que dice Elisa, primero darle las gracias a Fernando, que acaba de llegar y ha asumido estar aquí ante vuestra, interiorizando un proyecto que venía de antes. Dar las gracias al mismo tiempo, pedirle disculpas por dejarlo tan solo en el así. Nada, no te preocupes. Significa estar ahí en el así. Yo creo que hay una cuestión ahí que es importante, que es entender que todo esto se mueve en un terreno ambiguo en este momento. Desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista filosófico y conceptual, desde el punto de vista metodológico. Es decir, un terreno ambiguo porque las comunidades de práctica no nos desafían solo a hablar de aprendizaje más. Yo creo que nos ponen el desafío en otro plano, que es el de la construcción colectiva de conocimiento. Los grupos, las personas, no se organizan de la misma manera para aprender que para construir de manera colectiva un conocimiento. Las formas de las interacciones, las herramientas que utilizan para construir colectivamente un conocimiento es distinta a la de los procesos de aprendizaje. Si metodológicamente y organizativamente estamos hablando de eso, estaríamos hablando de, no sé exactamente cómo es el tema de tecnología, pero cuando se habla de la tecnología 2.0, 3.0, 4.0, estaríamos hablando de una tecnología que habla de procesos de construcción colectiva en el intercambio, ¿no? Eso supone situar en ese plano metodológico y organizativo a las comunidades, gente que se ha juntado porque tiene una necesidad en su trabajo que está fuera del foco de la organización y considera que es importante abordarla, porque está condicionando su trabajo. Entonces deciden, oye, nos juntamos, tenemos saberes suficientes como para abordar esta necesidad y a partir de esos saberes y ese proceso vamos a construir soluciones, ¿no? Con el respaldo de la institución. Vale. Es gente que está en ese plano. Pero por otra parte, si nosotros queremos a esa gente reforzarla, tenemos que darle algún tipo de reconocimiento. Tenemos que asesorarla, tenemos que darle apoyo metodológico, pero tenemos que darle algún tipo de reconocimiento. El tipo de reconocimiento para esas personas, el ideal no sería solamente la formación, porque lo que están haciendo supera el ámbito y la dimensión de la formación. Se han convertido en un sujeto innovador de carácter horizontal, como hablaba antes Manel, en una estructura vertical, generando dinámicas nuevas, abriendo una cartografía nueva de personas en el interior de la organización que estaban invisibilizadas porque la organización solo ve lo que es estructura, abriendo una nueva dimensión de relaciones. Es decir, estamos hablando de algo distinto que no solamente tiene que ver con la formación entendida como herramienta tradicional, ni siquiera con el aprendizaje. Hemos superado ese nivel. Hay muchas veces que debato internamente a veces con la gente diciendo, cuando dicen que hemos pasado de la era de la formación a la del aprendizaje, yo digo que no, que estamos en un paso distinto, que es que hemos pasado ya de la era del aprendizaje a la de la construcción colectiva de conocimiento. Bueno, pues en ese plano, en ese escenario, tendríamos que buscar formas de reconocimiento que tengan validez para la función pública y para los recursos humanos de una organización y que sirva como estímulo y como reconocimiento a las personas que están en la comunidad. Pero nos encontramos con que la única vía que tenemos es la que tiene que ver con la formación, es certificarles, la única que tenemos a mano en este momento, mientras que se producen otros procesos de cambios culturales que se traduzcan en nuevas normas y nuevos procedimientos dentro de la organización. Mientras que eso sucede, el único instrumento que tenemos de reconocimiento, tenemos otros para apoyar a las comunidades, y de hecho ahora nos comentará él, el único instrumento real que tenemos es el que tiene que ver con reconocerlo como formación.
En el proceso de cambio constante que estamos desde que iniciamos el proyecto de comunidades de práctica, dijimos al principio, oye, 40 horas en principio, 40 horas de formación. Las comunidades de práctica exceden bastante las 40 horas de trabajo. La gente trabaja bastante más de 40 horas porque suele trabajar a lo largo de 3, 4, 5, 6 meses buscando de su tiempo libre. Bueno, y ellos contarán cómo excede de sobra las 40 horas. Pero dijimos, vamos a empezar por algo, vamos a empezar por 40 horas. Toda persona que participa en una comunidad de práctica, es decir, que ha iniciado un proceso de construcción de conocimiento con compañeros, con sus iguales, para la solución de un problema, vamos a asimilar ese proceso a un curso de 40 horas. Entre otras cosas porque entendemos que el conocimiento que se está generando es tan o más útil que el que se genera en los cursos para la organización. Lo asimilamos a 40 horas de haber recibido una formación, menos para la persona que dinamiza la comunidad de práctica, que lo asociamos a el nivel de docente, porque las comunidades de práctica tienen una persona normalmente que es quien dinamiza o facilita la comunidad. Ahí también distinguimos algo. Esa persona lo que hace es facilitar que la comunidad vaya asumiendo el rol de dinamización, para que sea de verdad propiedad de todos o de todas. Pero a esa persona, nosotros como Instituto Andaluz de Administración Pública le damos la lata pidiéndole documentación. Y por eso, por ese rol que tiene, pues tiene 40 horas como docente. Tal como decía Elisa, eso estamos en este momento revisándolo. Entendemos que tenemos que ampliar el número de horas por una parte y por otra parte tenemos que ampliar las competencias que se describan en ese aprendizaje. Hasta ahora decíamos, para todo el mundo igual, entendiendo que a la gente le iba a venir bien eso. 40 horas y las competencias que se describen hemos aprendido a trabajar en perfeccionamiento colaborativo, hemos aprendido a trabajar en equipo, a trabajar de manera colaborativa, hemos aprendido ese tipo de cosas. Ahora estamos empezando a darle vuelta y decir, vale, vamos a reconocer 40 horas de eso, pero vamos a reconocer al mismo tiempo 30 horas, 20, 25, estamos dándole vuelta a la historia, más que tienen que ver con el trabajo específico que ha realizado esa comunidad de práctica. De manera que en su entorno laboral se haga visible también a través del reconocimiento que esa gente ha participado en desarrollar una guía práctica para la construcción de redes de gobernanza en planes de zonas de transformación social, que puede ser un ejemplo que se está haciendo, gente que se juntó y decía, nos obligan por Europa y por tal a construir redes de gobernanza en cada plan de zona de transformación social. Y todo el mundo decía, ¿y esto cómo se hace? Y hay un grupo de profesionales que han dicho, nosotros vamos a hacer una guía práctica, paso a paso de cómo se hace eso, para ponerlo al servicio de todo el mundo. Ese es un ejemplo de comunidad de práctica. Vale, pues ahora en esa certificación se incluirían 30 horas donde se describe, 40 horas de lo general y 30 horas donde se describe los contenidos del trabajo que ha ido desarrollando. Eso no solamente sitúa en un plano de reconocimiento la certificación, sino que hace visible la especificidad del trabajo y del conocimiento construido en el entorno de la organización por ese grupo de personas. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Pero todo esto está en un proceso constante de crecimiento y de... Porque igual que decimos, las comunidades de práctica se sitúan a través de eso en el campo de la formación y tiene reconocimiento, entendemos que son un sujeto de innovación. Luego también las comunidades de práctica son innovación y son sujeto de procesos de gestión del conocimiento. Operan las comunidades de práctica en dimensiones distintas y pasan en determinados momentos de una comunidad de práctica por cada una de esas dimensiones. Hay momentos en que está actuando en un proceso de aprendizaje puro y duro, hay personas que están compartiendo y generando y se están contando cosas, pero de pronto pasan a desarrollar un prototipo y han iniciado un proceso de innovación dentro del mismo esquema de la propia comunidad de práctica. Son procesos vivos, procesos vitales, procesos humanos que van naciendo de manera generativa a partir de la interrelación entre las personas, ¿no? Ese sería un poco el ámbito en que estamos. Lo de la autoría. Ese es un tema también interesante. Claro. Ese es un tema interesante también.
Es un tema interesante que además se ha planteado en alguna comunidad de práctica. Nuestro criterio estándar es que dentro del protocolo, la guía, lo que haya elaborado la comunidad de práctica, siempre debe aparecer el listado de personas y siempre aparece, ¿vale? Siempre aparece el listado de personas. Dentro de ese protocolo también les sugerimos que expliquen cómo se ha hecho el proceso, que no le den valor solo al producto, sino que en la introducción diga: ha sido un producto elaborado a través de un proceso de colaboración, de intercambio, que ha puesto en valor el mucho saber que existe en nuestra organización y que estaba desaprovechado. Como suele suceder en casi todas las administraciones, la gente sabe mucho, hay mucho saber, está desaprovechado, está diseminado, distribuido, deslocalizado, las 4D de los saberes, ¿no? Entonces les recomendamos contar el proceso, porque tan importante para quien vea el producto es quiénes lo han hecho con cómo lo han hecho, ¿vale? En alguna comunidad de práctica nos plantearon, nos gustaría tener copyright de este producto. Y nosotros siempre les hemos dicho también lo mismo, no os lo aconsejamos, no creemos que sea coherente con el proceso abierto. Si queréis de alguna manera hacer algo de esto, buscar la licencia Creative Commons y abrirlo a través de licencia Creative Commons, porque no estamos hablando de apropiación de productos, sino de productos que generan nuevas conversaciones, nuevos procesos que se abren en el entorno o con otra gente. Si lo cerramos como una herramienta cerrada de la que nos hemos apropiado nosotros, estamos rompiendo con esa lógica que es la que hace fuerte este tipo de procesos. Siempre hablamos nosotros que es la lógica de la fuerza de los iguales. Es la fuerza de los iguales en el interior de la organización, de la gente que se junta y que se miran a la cara como iguales y que tienen los saberes para solucionar determinados problemas que hay en el interior de la organización y que no se pueden solucionar de otra manera. Espero que hayamos respondido, sí, ¿no? Vale, entonces, ¿esto de qué va? Esto va de que no hay carretera hecha, ¿vale? De que hay que construirla, ¿verdad? Que no te lo encuentras todo hecho, que ni siquiera hay una especie de nebulosa al final porque no hay carretera, porque eso se construye, de hecho se construye casi así, ¿vale? La construimos a mano, ¿no? Hecho a mano, ¿vale? Pues esto es hecho a mano. Bueno, utilizo un poco este paralelismo de carrera. También tengo otro tipo de presentaciones de innovación que tienen que ver con las rotondas, porque yo soy de Dos Hermanas y en Dos Hermanas hay muchísimas rotondas y ahí ve la innovación, ¿vale? Bueno, allí hay de todo. Hay rotondas que nos llamaría mucho la atención. Hay rotondas hasta con piscina, ¿vale? Entonces, bueno, pues un día hablaremos de eso. Pero sí quería hablar un poco de carreteras o de caminos, porque esto se trata de caminarlo. Esto como casi que lo importante no está, lo que se dice mucho en el Camino de Santiago, ¿no? Lo importante no es llegar, lo importante es el camino, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí quería, porque construimos, ¿vale? Y ahí es donde aprende la gente. Es que nosotros, el objetivo del producto está muy bien y en muchos casos resuelven muchos problemas, pero lo importante es conectar, ¿vale? Bueno, fases para crear o impulsar una comunidad de práctica. Aquí vamos a entrar un poco en cómo es el proceso, ¿vale? Tenemos una primera fase, ¿vale? Que es el momento precero, que es en el que, bueno, eso lo pueden explicar mejor los compañeros, pero yo simplemente puntualizo, ahí es un previo, ¿vale? Es un proceso en el que se gesta la comunidad y se ven, se identifican, se mapean, ¿no? La gente que está interesada, se miran un poco esas posibilidades. Eso influye, ese momento precero muchas veces ha venido de muchas formas distintas, ¿eh? Luego ya os explicarán cómo se producen. Pero en muchos casos están viniendo incluso ya gente a decir, oye, que tenemos esta idea, queremos poner en marcha. Ese es el momento precero, ¿vale? En muchos casos. Luego viene otro momento, ¿no? El momento cero, en el que se constituye la comunidad. Se decide el producto, el plan de trabajo, los roles, los compromisos, qué va a hacer cada uno. Este es un momento clave, ¿vale? El momento cero, que ahí es donde además se define. Nosotros ahora veréis un poco la participación que tenemos, ¿no? Que en muchos casos en estos momentos
es los que intentamos en muchos casos estar para crear esos espacios de colaboración y de reflexión. Luego estaría el momento, la fase de desarrollo de la comunidad, en el que en muchos casos se tiene que intervenir también, ¿verdad? En esos momentos del desarrollo de la comunidad ha habido momentos que ha habido que intervenir en determinadas comunidades. Pero lo que nos gusta es que la gente de verdad se autoorganice y se autogestione, ¿vale? Porque ese es un poco el valor. Podemos en determinados momentos intervenir, pero que el factor positivo es eso, que se organizan, porque además se apropian de eso, de ese proceso y de los resultados, ¿no? Y luego, por último, el momento vértice que llamamos, ¿vale? Que han bautizado mis compañeros, en el que se evalúa y se comparte, ¿vale? Y se diseña la implementación de resultados, incluso se difunde, se planifica la difusión y luego se ve hacia dónde vamos, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Si queréis, luego entraremos un poquito más en el detalle de esto, ¿vale? Pero que sepáis un poco que hay momentos claves en el proceso, ¿vale? Momentos en los que es importante dejar claro unos determinados puntos. En el momento en el que la gente se reparte y se compromete, esos son momentos claves de la organización, porque ahí es donde está la esencia de luego lo positivo que pueda funcionar, ¿vale? Y no son impuestos, ¿vale? Se autoorganizan también, entiendo yo, ¿no? Bueno. Una de las cosas que yo creo, como contaba antes Manel, hay comunidades de práctica en todo el Estado español, hay en Cataluña, hay en el País Vasco, y en Valencia, y en todos sitios. Nosotros llevamos 3 años. Hay algunas particularidades de la manera en que lo hemos abordado desde Andalucía. Manuel sugería algunas antes, ¿no?, que tienen que ver con la manera en que nace cada comunidad de práctica, la potencia de las necesidades y los problemas que están abordándose en Andalucía. Yo creo que otra de las particularidades es esta. Yo creo que a través del sistema que desarrollamos desde el principio de asesoramiento hemos ido completando lo que sería el circuito completo de una comunidad de práctica, y hemos desarrollado herramientas para cada paso. Estamos desarrollando herramientas para cada paso. Y en esto me gustaría decir algo sobre esto. Cuando llegó Manel a trabajar con nosotros hace 3 años empezamos este proyecto loco, ¿no? Y empezamos, digo loco porque empezamos de pronto a decir, ¿será posible extender una cultura de colaboración, poner el foco en la colaboración como herramienta y como metodología, como valores fundamentales para abordar la complejidad a la que nos vemos sometidos en el mundo de hoy y en las administraciones del mundo de hoy? Sabemos que es necesario, que es imprescindible, que no hay otra salida, que cada vez más la colaboración es imprescindible en todos los sentidos. Cuando empezamos a plantearnos, ¿pero será posible hacer esto? Bueno, montamos un primer taller, le llamamos Taller Semilla, con la idea de que fuera semilla de comunidades de práctica, y mandamos a toda la Junta de Andalucía un correo diciendo, si tienes un problema y crees que se soluciona con colaboración con tus compañeros, compañeras, este es tu proyecto, pensando que no íbamos a tener respuesta ninguna, ¿no? Nuestra sorpresa fue que nos encontramos casi 200 respuestas de solicitudes con 200 proyectos posibles, que esa fue nuestra sorpresa. 200 proyectos posibles, eran 200 necesidades identificadas que la gente decía, esto solo lo puedo solucionar con mis compañeros cara a cara, y necesitaría un apoyo para eso. En vez de dedicarme a hacer otro tipo de formación, quiero solucionar esto con mis compañeros y mis compañeras. 200, que otra curiosidad con esto, en la mayoría de los casos, en el 99,9%, no aparecían en la identificación de necesidades formativas que se hacía a través de Ánfora, es decir, a través del sistema de detección de necesidades formativas de la Junta de Andalucía. Aparecía una nueva cartografía de problemas y de personas vinculadas a problemas que para ellas eran prioritarias y que no encontraban cómo transmitirla y comunicarla a través del sistema y del procedimiento convencional para la identificación de necesidades formativas.
Para nosotros aquello fue una bomba, encontrarnos con aquello, se hizo una selección de gente, bueno, y empezó el taller Semilla, a lo que iba, que me iba. A ese taller Semilla invitamos a Jesús Martínez, que es un referente a nivel nacional en tema de comunidades de práctica, con blogs, con tal, a Daniel Jiménez, que es una persona que ha impulsado algunas de las comunidades de las que hablaba antes, invitamos a Manel. Y Manel apareció con un concepto que nos pareció a nosotros fundamental, que era el concepto del momento cero. No tanto por la herramienta que traía, que también, por supuesto, sino por lo que nos estaba diciendo. Nos estaba diciendo, antes de ponerse la gente a desarrollar proyectos, no solo comunidades de práctica, sino planes de acción, planes estratégicos, proyectos, tiene que haber un momento fuera del tiempo, un momento cero donde la gente se mire a las caras, vea posibilidades personales de aportación, vea compromisos, cree unos valores con los que se va a trabajar. Ese es el momento cero, ¿no? Porque muchos proyectos, la mayoría no funcionan porque no se ha hecho eso antes de empezar a correr, antes de empezar a actuar. Y nos introdujo ese elemento. Y nosotros, como somos muy disciplinados, pues entramos en lo que nos decía Manel, pero como además de disciplinados somos muy intensos, le dijimos antes del momento cero y un momento precero. Y efectivamente, identificamos que antes del momento cero había un momento precero que era tan potente y tan necesario como el momento cero. ¿Y a qué le llamábamos el momento precero? El momento precero lo identificábamos, no hemos encontrado el concepto, por si a alguien se le ocurre, yo siempre lo digo en todos lados, si a alguien se le ocurre el concepto que nos lo diga. Lo identificamos con el momento previo a la siembra en un campo. Es decir, el momento en que estás arrancando rastrojos, quitando piedrecitas que te van a molestar, quitando malas hierbas, removiendo la tierra. En la administración es casi imposible juntar a un grupo de personas directamente para hacer un momento cero de una comunidad de práctica sin quitar todos los estereotipos, prejuicios, tópicos que existen acerca del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo, que están fundamentados, y bien fundamentados, en las malas experiencias que hemos tenido hasta ahora en procesos de trabajo en equipo, reunionitis, trabajo colaborativo, etc. Tiene que haber un momento donde construimos con la gente un nivel de receptividad, sensibilidad y conocimiento de lo que significan las comunidades de práctica, arrancando esas malas hierbas, esas cosas que van a dificultar el proceso de conversación, de comunicación colectiva. Ese es el momento precero. En una organización que quiere activar una comunidad de práctica, un grupo de personas que quiere activarla, tiene que mapear primero a las personas sensibles a este tema y tiene que sentarse y explicarle y decirle, oye, esto no es una comisión de trabajo, no es como aquello que hicimos para el plan estratégico, esto es otra cosa, esto tiene que ver con esto. Ese es el momento precero. Una vez que eso ha sucedido, se dan las condiciones, si existe respaldo institucional, se dan las condiciones para reunir a la gente y empezar con el momento cero y con la herramienta del Canva del momento cero en la que se crean las condiciones para el desarrollo de la comunidad, para la creación de la comunidad. Momento vértice. Venga, el momento vértice también. Y añadir una cosa. Es fundamental, que creo que todavía no lo hemos dicho, que haya respaldo institucional cada vez que se monta una comunidad de práctica. Es decir, nosotros siempre pedimos las autorizaciones de los superiores jerárquicos para que sepan que, bueno, que se ha montado esa comunidad de práctica para trabajar sobre tal tema. Y de hecho apoyamos, y si tenemos que reunirnos con los jefes de servicio competentes para explicarles de qué va el tema y demás, apoyamos en ese momento. Es decir, que apoyamos desde el momento precero en cualquier momento, siempre y cuando sea un proyecto que esté en colaboración con con la Junta de Andalucía, que tenga alguna particularidad en común de temas que trabajáis conjuntamente con la Junta. Nosotros apoyamos ese proceso en todas las fases, desde el primer momento, asesorando presencialmente, por teléfono, dando herramientas para ello, o sea que podéis contar con ese asesoramiento siempre. Otra última cosa, en este momento Pimpinela que hemos abierto entre Elisa y yo. En ese sentido, nosotros hablamos de una cosa que hemos ido concretando a lo largo del tiempo en documentos, que hablamos que una comunidad de práctica se basa en lo que llamamos los 4 acuerdos. Uno es
el acuerdo entre las personas de la comunidad, que se concreta en el documento del momento cero y en el plan de acción. Un segundo acuerdo, tienen nombre estos acuerdos, pero para no enredaros, un segundo acuerdo es el acuerdo de las personas de la comunidad con los referentes de su institución. Es el respaldo y el reconocimiento de que se va a facilitar el trabajo. Ahí le pedimos a la comunidad que se abre, que los jefes de servicio de esa comunidad nos remitan un escrito donde nos digan vamos a apoyar este proceso, tal, no sé qué. Un tercer acuerdo que es el de la comunidad de práctica con el IAP. Un acuerdo de reconocimiento mutuo. Estas son las normas, este es el marco, vais a tener todo este apoyo en estas necesidades, en estas historias. Y un cuarto acuerdo que es el de la comunidad con la realidad y el entorno en el que va a trabajar, para que no se convierta en un proceso endogámico de 6 personas que se entienden muy bien, se llevan fantásticamente y están haciendo algo. Hay un acuerdo de realidad. Esto que estamos haciendo va a servir a otras personas, va a servir al entorno, y esos 4 acuerdos tienen sus distintos momentos y tienen su final en el momento vértice, donde se valora si efectivamente la comunidad de práctica ha sido coherente con esos 4 acuerdos que se consensúan desde el primer momento en distintos niveles, cuando se entrega el producto. Ese es el más difícil de materializar, pero a través del mapa del momento vértice, aquí final, en el proceso final, es el más fácil de ver, porque en ese mapa, que no está aquí, no sé si lo habrá traído él, en ese mapa hay un momento donde la comunidad revisa el escenario final al que ha llegado, qué interlocutores y qué funcionalidades y qué utilidades tiene para otra gente. Al final del proceso y al inicio del proceso en el momento cero también. Pero en ese no hay un documento escrito con el entorno, ¿entiendes? En el resto sí hay documentos. Ese es el que no hay un documento de compromiso con mi entorno para que esto, sino que es más un criterio que debe acompañar todo el proceso. ¿De qué manera vamos abriendo esto que estamos haciendo? ¿De qué manera esto que estamos haciendo le va sirviendo a otra gente? ¿En qué momento incorporamos los enfoques de los usuarios en el proceso de definición que estamos haciendo y que va a afectar a otras personas de fuera? No tienen por qué. Puede ser, y de hecho, una de las claves de la utilidad de las comunidades de práctica es su capacidad para flexibilizar estructuras administrativas. Es decir, una administración desarrolla un plan que afecta a administraciones locales. La Junta de Andalucía desarrolla un plan que afecta a administraciones locales y que se desarrolla a través de las bibliotecas o de los archivos o de centros de servicios sociales que están gestionados por administraciones locales. La coordinación interadministrativa es un nivel que normalmente tiene dificultades para el funcionamiento, pero a través de la comunidad de práctica, donde entran profesionales de la administración local, profesionales de la administración de la Junta de Andalucía, por esa conexión social entre iguales, se flexibilizan estructuras administrativas que tienen esas dificultades para comunicarse en otros planos. Entonces, nosotros tenemos varias comunidades de práctica de ese perfil. Comunidades de práctica, por ejemplo, esta que decía antes, de zonas de transformación social, donde hay personas de Junta de Andalucía, de Diputación, esto es en Jaén, de ayuntamientos y de entidades locales. A través de la comunidad de práctica, por un compromiso común, se produce un diálogo donde se flexibilizan disciplinas, porque son personas de distintas disciplinas, y se flexibilizan también las estructuras administrativas. Se está generando algo que por otras vías sería más complejo, esa guía práctica,
para tal de comunidades de práctica. Entonces, de este tipo hay varias. Entonces, pueden ser interadministrativas o puede ser de una única administración. Puede ser de una única administración que ha creado su comunidad de práctica para generar lo que sea. Lo que siempre recomendamos, que aunque sea de una única administración, en algún momento del proceso se abra y se permita la incorporación de enfoques distintos, de enfoques bien de usuarios, bien de otras administraciones. Mira, yo creo que lo que has entendido de interadministrativa es porque yo he dicho, y eso sí es verdad, que es que pues, la comunidad de prácticas puede ser de una sola administración, pero en el caso de que queráis contar con nuestro asesoramiento desde el IA personalizado y que nosotros participemos y demás, sí es verdad que tiene que ser interadministrativa, tiene que ser algún proyecto de alguna de las entidades locales relacionado con alguno de las juntas, porque si no, no podríamos nosotros participar por ser una formación del IAP, que es un organismo de la Junta. Eso sí, ahora, si queréis funcionar independientemente, vosotros podéis perfectamente, asumiendo esto, montar una comunidad de prácticas en el ayuntamiento, por ejemplo, sin ningún problema. Lo que pasa es que sí es verdad que para contar con el asesoramiento nuestro y con que nosotros os ofrezcamos todo lo que estamos diciendo, sí tendría que ser un proyecto que esté coordinado con la Junta. ¿En la guía está? ¿En la guía está? Nosotros tenemos casi toda la información en la web del IAP, dentro del apartado de formación. Hay un apartado que se llama Comunidades de Práctica, donde incluso tenemos colgadas todas las comunidades de práctica activas que hay, los productos que se están generando y los que ya se han generado, que podéis acceder a ellos, y ahí hay muchísima documentación. De todas formas, hay cosas que todavía no están porque las estamos acabando de trabajar. Por ejemplo, la guía esta práctica visual se va a editar ahora, con lo cual todavía no está ahí. Y hay determinados documentos que sí están, como un plan de acción que tenemos, unos documentos básicos, pero hay otros que no están. De todas formas, en esa propia página tenemos un correo electrónico que es el de comunidadesdepráctica.iap@Junta de Andalucía, que en cualquier momento nos escribís y ese correo lo atendemos nosotros dos, y si no nos llamáis por teléfono, y nosotros incluso nos acercamos a visitaros si queréis que le contemos a cualquiera. Imaginaos que tenéis una necesidad y tenéis 4 o 5 personas a las que queréis que le contemos esto porque vosotros no sabéis detallarle al más mínimo detalle y queréis que vayamos por si queréis que les expliquemos, que les convenzamos de cómo se trabaja en este ámbito y demás. Nosotros vamos y no tenemos ningún problema para cualquier cosa. Además que van, lo que pasa es que ha llegado un punto en el que ya casi que no pueden llegar y yo estoy pensando hacerme el manager de ellos porque ya tienen tantísimas peticiones que bueno, que es que casi que no llegan, hay que seleccionar. Una cosa, aprovechando eso aquí, continuando con el momento Pimpinela, cuando tiene que ver con algo que comentó antes Manel, ¿no? Cuando nosotros empezamos a darle vuelta a este proyecto, pensábamos, nosotros vamos a inventar el trabajo colaborativo en la administración, y dijimos, no, hay un mogollón de gente que sabe de qué va esto, que lo hace fantásticamente, que colabora con el de al lado, que ha colaborado en proyectos, que ha colaborado en procesos. Probablemente no es una colaboración estructurada, pero hay un mogollón de gente. Incluso se nos ha empujado en determinadas ocasiones a esa colaboración estructurada. ¿Quién de vosotros, de vosotras, no ha participado en algún momento en un equipo de trabajo para la mejora de no sé qué? Equipo para la realización del plan estratégico o reunión del equipo. Es decir, en algún momento a todos nos hemos puesto en situación de tener que regularizarnos como personas que están colaborando, trabajando en equipo. Entonces, cuando le dimos vuelta al programa, dijimos, vale, entonces tenemos que construir un programa desde las bases de las debilidades que han tenido hasta ahora los procesos de colaboración y de los problemas que le han causado a la gente hasta este momento. Y entonces diseñamos 4, a veces me salen 5, como marcos para que el programa generara confianza, porque esa sí es una de las grandes claves de la colaboración, la confianza. A mí, cuando se dice a veces, queremos que la gente colabore, no, dedícate a crear marcos de confianza, la gente colaborará. Queremos que la gente con talento, dedícate a crear
marcos en los que la gente confíe de verdad. Bueno, pues para que la gente tuviera confianza creamos lo que llamábamos 5 marcos. Creamos primero un marco de reconocimiento. Dijimos, la gente que quiera colaborar con compañeros y con iguales tiene que recibir algo que no ha recibido antes cuando lo ha hecho. Cuando la gente ha participado en la elaboración del plan estratégico de no sé qué, ha participado y se acabó. No, tenemos que reconocer a esa gente que ha estado en un proceso de construcción de conocimiento con sus iguales. ¿Cómo lo hacemos? A través de la certificación. ¿Vale? Entonces, bueno, primero un marco de reconocimiento para la colaboración. Ya os decimos que ese marco lo tenemos en revisión constante. Nos gustaría pasar a otros niveles de reconocimiento que no tuvieran solo que ver con la formación. 2, dijimos un marco metodológico. Vale, la gente que se apunta a procesos de colaboración se encuentra con que no hay herramientas metodológicas y que la gente que dirige esos procesos en muchas ocasiones no tiene herramientas metodológicas para procesos de construcción colectiva de conocimiento y de aportación mutua. Pues desarrollemos un marco metodológico y ahí nos preocupamos de desarrollar un marco metodológico con un procedimiento, con unas herramientas y con unos recursos. Y en eso seguimos, porque entendemos que eso es inagotable. Vas creando un marco para cuando el grupo empieza, para cuando el grupo tal, bueno, vamos intentando. 3, dijimos, vale, necesitamos también un marco de asesoramiento. Esa es otra cosa. La gente inicia procesos de colaboración entre iguales a los que no estaba acostumbrado en estos niveles, que no se sienta sola, que se sienta acompañada, que se sienta asesorada, y ahí empezamos a desarrollar un modelo de trabajo en proximidad, artesanal, que cuando los grupos tuvieran dificultades, sintieran que estábamos ahí para ayudarles, tanto sobre todo en su proceso de construcción colectiva y de colaboración mutua. De hecho, siempre me acuerdo de algunos casos que se nos han dado, voy a contar uno por encima porque puede servir para situar. Hay una comunidad de práctica que se genera, y así sirve también para ver qué tipo de comunidades se generan, una comunidad de práctica que se genera en los juzgados de familia de Málaga. Juzgados de familia de Málaga, una comunidad de práctica donde hay trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, jueces, juez, fiscal y secretario judicial. La comunidad de práctica tenía como objetivo desarrollar un protocolo de acogida en los juzgados para las familias que venían a separarse para que protegieran a los menores. Un protocolo para que los menores no fueran dañados y tal. Dicen, vale, no lo hay, no existe. La gente viene y no sabe de qué manera proteger a los menores. Pues un protocolo de acogida. No lo hay en todo el Estado español. Vale, en los juzgados de familia deciden desarrollarlo. Pues empieza a trabajar en la comunidad de práctica. Hablábamos antes, conexión social, entre iguales, autoorganización. Pero hay un juez por medio. Y un juez es siempre un juez. Y entonces la comunidad hay un momento en que se atasca. Se atasca no por el juez fantástico, súper colaborador y tal, pero es un juez. Y cuando llega un criterio clave como qué hacemos con la información que se genera en ese protocolo de acogida, y el psicólogo y la trabajadora social decían, no se hace nada, esta es información privada tal, y el juez empieza a decir, quiero que pase el expediente judicial. Y entonces la psicóloga, la trabajadora social dice, eso es un disparate porque eso judicializaría la acogida. Haría que el abogado defensor le dijera, cuidado que te están acogiendo, pero todo esto esta información va aquí. La comunidad se atasca y entonces nos llaman y nos dicen, oye, estamos en un atasco en nuestro proceso mutuo tal, nos gustaría que vinierais a ayudarnos a salir. Eso es lo que hablábamos de creación de un marco de asesoramiento, un marco que permita que en ese proceso de construcción de conocimiento estén ahí. Y un último de este marco que construimos era el marco de visibilidad. Decíamos, la gente que ha participado en procesos de colaboración en la administración queda invisibilizada. La gente que presenta cosas muy brillantes no queda invisibilizada. La gente que termina, que ha liderado el plan estratégico, va y aparece vendiendo el plan estratégico, pero la gente que ha participado en el proceso normalmente queda invisibilizada. Luego entonces diseñemos una estrategia para que además de los productos se haga visible a las personas que sostienen los procesos. Diseñemos una estrategia donde se fortalezca lo relacional y se haga visible el entramado relacional y a las personas. Y empezamos a diseñar a partir de ahí una fórmula de acompañamiento con las instituciones, de hacer visibles los procesos, hacer visibles a las personas, que es la parte que más nos está costando, pero es la que estamos echando ahora el resto, ¿vale?
Esos serían los, creo que me queda uno, siempre se me olvida uno. La formación está ahí, ¿Eh? ahí atrás lo tiene, la formación y el asesoramiento también. Disculpa, ¿no puede pasar a la siguiente? Si no he entendido algo. ¿Qué diferencia hay entonces entre este acompañamiento y esa otra fase de asesoramiento? Claro, el asesoramiento es un asesoramiento metodológico, el grupo está en su proceso de construcción, tienen problemas, hay grupos que nos llaman de pronto y dicen, había quien nos decía de broma que era el 112 cuando acudíamos así, una comunidad de práctica se estaba viniendo abajo, que los niveles de motivación, que tal, porque sucede, porque les aprietan por el trabajo, por temas personales, por lo que sea. Y entonces, pues en ese caso nos llamaban para ver de qué manera podíamos reactivar el proceso. Entonces nosotros acudíamos intentando siempre fortalecer al grupo, no aparecer como los salvadores, sino ver que se daba en el grupo, que eran recursos propios del grupo, que por la dinámica habían quedado invisibilizados y que con los que el grupo podía salir adelante sin necesidad nuestra. Eso es lo que intentábamos en esa reunión. Ese sería el asesoramiento, que puede tener que ver con un momento o de la dinámica de motivación grupal, o puede tener que ver con el proceso de construcción colectiva. Y la visibilidad, no, la visibilidad tiene que ver de qué manera hacemos visible en su entorno esta comunidad de práctica, de qué manera hacemos visible el trabajo que ha hecho esta comunidad de práctica, no solo en su entorno, sino en otros niveles de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Entonces, va desde, por ejemplo, una cosa que le ofrecíamos a las comunidades de práctica es la posibilidad de que cuando terminaran su proyecto, codiseñáramos unas jornadas de presentación de su producto en el entorno en el que estaban trabajando. Una jornada con financiación en parte del Instituto Andaluz de Administración Pública. Entonces, hay, por ejemplo, una comunidad de práctica, os voy a poner otra, estoy... No, está estupendo. No, resolvieron bien. No, lo resolvieron bien la situación. Era además una cuestión simplemente de enfoques distintos. En la mayoría de los casos les devolvemos al momento cero, porque en el momento cero se hace un Canva con un plan de acción y se establecen compromisos, y donde se dice vamos a funcionar con estos criterios. Entonces, probablemente encriptado en aquello que hicieron al principio están algunos de los criterios donde está la solución del problema con el que se han encontrado. ¿Qué vamos a priorizar cuando nos encontremos con un conflicto? Cosas así. No, iba a decir, hay una comunidad de práctica muy interesante, que sirve para poner ejemplo de comunidades, de ingenieras, son todas chicas, ingenieras de la Junta de Andalucía, que se juntan, son ingenieras de eficiencia energética, y se juntan porque ellas en cada provincia se dedican a evaluar los niveles de eficiencia energética de edificios públicos, de edificios privados. Se dan cuenta que existe una normativa muy bien desarrollada, pero como siempre deja vacíos, como sucede con todas las normativas. Yo creo que ese es un espacio muy interesante de las comunidades de práctica. Salen normativas perfectas y hay vacíos en la relación a los protocolos, a funcionamiento común, a la interdisciplinaridad de la gente que tiene que aplicarla. Bueno, estas ingenieras de la Junta de Andalucía se juntaron para crear indicadores comunes de evaluación de eficiencia energética. Terminaron su proceso y cuando terminaron el proceso dijeron seguimos como comunidad de práctica o la disolvemos, seguimos y nos planteamos otro reto. Y entonces se dan cuenta de que quieren seguir trabajando de manera colaborativa, pero que el nivel de impacto que han tenido en su entorno ha sido muy pobre, porque el entorno dice, es muy importante la eficiencia energética, pero tenemos otras prioridades en la dirección general, en la consejería y en nuestro campo. Qué bonito lo que habéis hecho, pero no consiguen un mayor nivel de impacto. Y entonces deciden que se agarran a esta historia de la posibilidad de hacer unas jornadas y nos sentamos con ellas, el otro día tuvimos una reunión para codiseñar con ellas unas jornadas en las que presentan el producto, presentan el proceso y traen a un gran experto que tiene renombre en el ámbito en el que ellas están trabajando para que incorpore elementos al proceso que puede interesar al resto de la organización. De manera que se hacen visibles porque se han convertido en interlocutoras de un proceso de formación para el resto de la organización. Ese darle protagonismo a gente que por otro camino no habría tenido nunca ese protagonismo, esa cartografía nueva que se abre de interlocutoras y todo eso es lo que hace potente en ese nivel, por ejemplo, la posibilidad de darle visibilidad en el entorno. Esa sería una fórmula y otras, aquí hay personas que después van a hablar de cosas que tienen que ver con esa visibilidad, contando su proceso un poco, ¿no?
creo. Aquí está resumido un poco algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Esos factores de éxito que han permitido que funcionen las comunidades. No sé si reconocimiento, apoyo y asesoramiento técnico y metodológico, apoyo a la visibilidad y formación y asesoramiento a las comunidades, ¿vale? Es decir, que a los dinamizadores, por ejemplo, se les forma para que puedan gestionar mejor, bueno, y a los propios participantes. Sí, el apoyo y asesoramiento y la metodología están ahí juntas, pero bueno, se pueden separar. Entonces, esos son las 5. Vale. He visto que habéis tomado nota incluso de todo esto, aparte de la presentación que os la podamos pasar, forma parte, muchas de las imágenes forma parte de un producto, una guía que hemos comentado, ¿vale? Que los autores son José Ignacio y Elisa, y luego la parte de diseño gráfico lo ha hecho Álvaro Reynoso, una persona que tiene una habilidad especial en el tema gráfico, y la idea es que esto lo publiquemos, ya no solamente en formato electrónico, incluso queremos llevarlo más allá, pero está en ese proceso, es decir, tiene que tener un poquito de paciencia, el documento está hecho, estamos en un periodo de ajuste y de meterlo en el horno para que pueda ser difundido, así que en breve seguramente lo tendréis a disposición también, ¿vale? Y ahí no solamente entran las pinceladas que yo he puesto, ahí entra en el detalle poniendo ejemplos de esos documentos que habéis comentado antes, ¿vale? De cómo es el Canva, cuál es el proceso. Yo tengo aquí la guía, vamos, si hay algún punto que queráis verlo, pues lo podemos profundizar en él, ¿vale? Pero que ese documento lo tendréis a disposición en breve y, bueno, es fantástico, ya lo veréis. Vale, bueno, pues nos encontramos muchas veces esto, ¿no? Nos encontramos piedrecitas en el camino, ¿vale? Y que, bueno, que a lo mejor requieren de la ayuda de muchos para sacarlas de ahí. Pero, como bien ha dicho, sí, que los compañeros, que la clave de todo esto es que, bueno, que se sostiene el proyecto de alguna manera con un apoyo desde el instituto, ¿vale? Para que puedan crearse esos espacios de trabajo colaborativo, ¿vale? Me llamó mucho la atención cuando estaba buscando las imágenes, este caso concreto de la carretera peligrosa que veis ahí. Esto es un trabajo colaborativo que hicieron en un pueblo creo que es de Cuenca, ¿vale? Que tenían una carretera y se unieron, generaron, es que luego lo estuve mirando un poco, generaron una plataforma que pudieron visibilizar esa situación, que bueno, que sabéis que eso de la España vaciada, que bueno, que nos está preocupando mucho, pues pudieron cambiar eso. Y bueno, pues llamaron la atención de esa manera. Deciros, bueno, no sé si estáis viendo ya un poco de luz al final de la carretera, ¿vale? Deciros ya un poco que, bueno, como epílogo, ¿no? Hablamos de contagiar, ¿vale? Y de que en el momento vértice se establecen incluso muchas veces nuevas rutas, ¿eh? Hablamos que la colaboración no solamente llega al espacio de nuestro trabajo, sino llega incluso muchas veces a nuestras emociones y a lo que nosotros participamos y en lo que creemos, ¿vale? Es decir, que la gente cuando cree en algo, pues la verdad que es imparable en eso, ¿no? Y luego el sentido que nosotros queremos dar y incluso el título que tenemos ya al proyecto, que cada vez lo estamos pregonando más, que es que la colaboración sea expandida, que no solamente hablamos de las comunidades de práctica como una herramienta, insisto, sino que
de lo que se trata es de expandir la colaboración y esta forma de trabajo. Que nosotros, lo hice José Ignacio no hace mucho y me pareció muy interesante, la tendencia natural debería ser que las comunidades de práctica desaparecieran porque la gente trabajara en colaboración. Es decir, que si esto funcionara, debería llegar un momento en que no fuera necesario. Pero el caso es que sí que lo es, aunque pueda ser natural la colaboración, como que algunas veces hay que movilizarla un poco, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí es donde está el esfuerzo, ¿no? Esta es la página que hemos estado comentando antes, ¿vale? En el apartado, no sé si conocéis la página del IAP, ¿vale? En el apartado de formación, una vez que en una de las pestañas aparece formación, aquí está ya seleccionada, veréis aquí un apartado ahí en medio que pone comunidades de práctica y lo que tenéis es todo esto, ¿vale? Muchísima documentación y los productos, esos entregables que se desarrollan, ¿vale? Y por último, ya decir solamente que bueno, que ahí está el camino, ¿no? Incluso si os fijáis, hemos hecho un sello, ¿vale? Que los que habéis hecho el camino, pues sabéis que como que os sellan en las distintas paradas, pues nosotros hemos hecho un sello también, ¿vale? Que es hecho a mano 100% colaborativo. Además, y bueno, y decir que las imágenes que he cogido yo de las carreteras son también con licencia Creative Commons y son públicas, ¿vale? Eso es otro tipo de trabajo colaborativo, es decir, es compartir las cosas, ¿vale? Hay un dicho que te dice que no permite que te roben las ideas, regálalas, ¿vale? Entonces, en muchos casos, el intentar quedarse con el conocimiento y tal, pues bueno, lo mismo creemos que somos así más afortunados. Yo creo que no. Verá que lo que nosotros podemos aportar, eso al final incluso viene en positivo global y personal también, ¿vale? Ahora sí vamos a dar paso, si os parece, a la comunidad de práctica que viene a explicarnos un poquito lo que ellos han hecho. Es un ejemplo además muy interesante, ya digo que yo además he estado en primera persona, una parte de ellos han sido compañeros míos durante varios años y sé lo bien que lo han hecho. Y os pueden enseñar además porque incluso es una comunidad de práctica, como decía, en el que en uno de los procesos se han incorporado entidades locales a participar, en concreto en escuelas taller, ¿vale? Que es un proceso que se hace que no lo hace la Junta solo, sino que lo hace apoyado en ayuntamientos, ¿vale? Cuando queráis. Una cosa solo, Claro. o tres como tres conclusiones, digo, un poco también para darle a ellos entrada, como en los espectáculos de telonero. La primera, según nuestra experiencia, y lo decía antes Manel, frente a lo que se nos ha dicho normalmente y lo que se nos intenta hacer ver, la tendencia natural del ser humano es a colaborar. Yo siempre lo comparo, si en una habitación pones dos péndulos juntos, terminan acompasando su movimiento, aunque al entrar tuvieran movimientos distintos. El diapasón termina por armonizarse en los péndulos. Igual sucede con el ser humano. Si se crean condiciones para la colaboración, incluso sin condiciones para la colaboración, la tendencia natural del ser humano es a colaborar. Esa es nuestra experiencia, ¿no? Dos, cuando dos personas, 3, 4, 5, empiezan a colaborar, entran en una nueva dimensión ética, metodológica, relacional, de conocimiento y organizativa. Entran en una nueva dimensión. No quiere decir en una dimensión fuera del mundo. Como decía un poeta que decía, hay otros mundos, pero están en este. Entran en una nueva dimensión. Arranca cosas de las personas que estaban ahí, pero que no se activaban porque no se daban condiciones. Esa es la otra conclusión. Y la tercera, que es con la que le quería dar la entradilla a ellas, la percepción que nosotros tenemos es que cuando la gente entra a colaborar y después, en el fondo, la colaboración, el viaje ese de la colaboración del que venía él hablando, es volver al lugar del que partiste y verlo por primera vez en su plenitud de posibilidades, oportunidades y significados.
La persona que entra en un proceso de colaboración verdadero descubre saberes, dimensiones relacionales, herramientas y cosas que estaban en ella y que al volver a su trabajo lo hace por primera vez. Esa es la sensación que tenemos con la gente que ha entrado en procesos de colaboración, no de comunidades de práctica, insisto. Nuestro programa se llama La Colaboración Expandida. Las comunidades de práctica espero que sean solo una parte anecdótica del camino, ¿vale? Y eso, quienes lo pueden contar bien, son ellos tres, mucho mejor que nosotros, y de manera vivencial, porque este proceso de verdad ha tenido sentido y tiene significado por las personas, las 500, 600 personas, que son las que en la Junta de Andalucía han sido atrevidas, valientes, han tirado para adelante, y los demás lo único que hacemos es hablar de lo que ellos hacen. Así que nada. Venga, cuando queráis. Gracias. Hombre, un poquito aquí, ¿no? No. Bueno, nosotros somos tres y en realidad existen como formato dos comunidades de práctica. Una que empieza, bueno, su producto era un manual de acogida, que es la que va a contar un poco Enrique. De ahí hay un derivado que es otra comunidad de práctica de escuelas, talleres y talleres de empleo. Y ahora estamos un poco, que es en la que me centraré yo, y luego estamos en un proceso de hacer trascender esa comunidad de práctica, que es lo que va a contar un poco José, ¿no? Estoy buscando las chuletas para no perderme. A ver, yo me quedo con lo que ha dicho José Ignacio sobre que es un espacio para la conversación. O sea, ahí empieza todo. O sea, cuando alguien tiene hambre y tiene que cazar el mamut, tenemos que poner a hablar y decir cómo cazar el mamut, ¿no? En las primeras clases de psicología de las organizaciones se dice eso, ¿no? Como lo primero que hay que hacer cuando se crea, o sea, ¿por qué se crean las organizaciones? Pues para conseguir satisfacer una necesidad. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente con procesos conversacionales. Esa es la parte teórica. La parte práctica por la que me siento aquí es la siguiente. Nosotros estábamos en el servicio de formación para el empleo, que a algunos de vosotros suena por las noticias últimas de la judicialización de este servicio y toda la acción de la formación para el empleo en Andalucía. ¿Os suena, no? Sí. Bien, pues esto parte de un servicio de formación de la Administración dentro de la Consejería de Empleo y en donde nuestros compañeros van desfilando con las esposas puestas, ¿vale? Y también parte de que hay un servicio en el que se vacía, en el momento de concurso, se vacía de toda la gente, de todo el talento, de toda la gente que posiblemente estaría haciéndolo a lo mejor mucho peor o menos mejor que otros, pero que estábamos creando y haciendo un servicio a la Administración y a la ciudadanía. Hay un momento de desolación, lo digo porque esto es el contexto en el que aparece la comunidad de práctica. Voy a buscar, para no perderme, esto. A ver, hay un servicio herido, un servicio que realmente, pues la gente que nos quedamos ahí, que no quisimos cambiarnos de destino, porque teníamos oportunidad de cambiarnos y que quisimos, de pronto aparece, os lo cuento tal como lo vivimos aquellos que somos antiguos, los que ya llevamos unos años allí, la vieja guardia, ¿no? Y es que recibimos un mensaje, como decir, tienes un mensaje nuevo, ¿no? Pues tienes un mensaje. Y recibimos, todos los que formamos el servicio, un mensaje, yo diría que anónimo, aunque tenía nombre y dos apellidos, quien lo escribía, pero es que no sabemos quién era. Y era una nueva que se había incorporado al servicio. Y esa nueva estaba convocándonos a una sala, a la 228, nunca se me olvida el número, que es que está allí en el pasillo por donde pasamos todos los días, pero siempre a puerta cerrada, porque parecía, es que no era ni espacio VIP, no sé, un espacio. Y después cuando nos convocan, pues nos encontramos con que es una sala de reuniones con capacidad para hacer videoconferencias,
y además con una idea ninguna, con la que quisiéramos nosotros. Vale. Yo como viejo, bueno, yo hablo de las personas que estábamos en el servicio y nos encontramos con gente nueva, ¿no? Entonces nos encontramos con que el A228 empieza y con ese mensaje de correo tienes un mensaje nuevo, tenía contenido. Y era contamos contigo. Digo, pero ¿cómo vas a contar conmigo? ¿Será que, vamos a ver, que tú cuentes conmigo? No, yo, vamos a ver, un poco la jerarquía, la estructura, nosotros tendremos que enseñarte, sos nueva, que eres una nueva. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, que tú vengas a montar un grupo y a que cuente con nosotros y ahora a partir de ahí vamos a aprender, y además aprender, perdona, ¿quién tiene que aprender aquí? Vale, ese es el contexto. Bien, pues justo a tiempo viene esto porque el puzzle estaba desmembrado, el servicio estaba totalmente desmembrado, ha habido testigos protegidos, hay una situación muy anómala que eso no va a ocurrir en ninguna de las circunstancias y si ocurre, oye, se sale porque aquí estamos y supervivientes. Pero hay un puzzle que montar y entonces ese es el mensaje, hay un puzzle que montar. Y entonces tú visualizas que ese servicio, que glorioso en otros tiempos, pues ha abrido a menos y además señalado con el dedo. Bueno, pues justo a tiempo, ¿cuándo? Cuando es verdad, que además yo lo digo, porque yo llevo casi vocacionalmente en ese servicio toda mi vida en la administración como empleado público, es que la comunicación muere en los pasillos. Es un servicio muy departamentalizado y toda la comunicación muere en los pasillos. Cada jefe de servicio que viene nuevo, le digo, mira, si tú vienes a romper esta inercia de que la comunicación muera en los pasillos, eres bienvenido. Ayer vino el último nuevo jefe de servicio y es el único que no le he dicho esto. Y yo ya me he entrevistado con él. Es más, lo que os voy a hablar es lo que yo hablé con él a las 2:30 de la tarde para presentarme porque yo había llegado tarde. Sigo. Es justo a tiempo. Primero, la comunicación no existía. No existía. Moría en los pasillos, muy departamentalizado, todo muy procedimentado. No existía un lenguaje común. Sinergia, ¿cómo iba a haberlo? Si no había lenguaje común. No podíamos sumar, o sea, no podemos sumar carreteras con piedra. O sea, perdona, ¿estamos hablando de carretera o de piedra? No había lenguaje común. En esto que aparece la COP, en que yo lo viví así como todo lo que habéis podido entender a nivel teórico, yo lo viví cuando ya entré en la razón de decir, ok, esto me gusta, me apunto, vamos a clase de idioma. O sea, yo entendí que íbamos a aprender idioma. El idioma que hablábamos los viejos, el idioma que hablábamos los nuevos. Y a partir de ahí, pues intuíamos un paisaje bonito, pues si no te embarcas en algo que no son 40 horas, ni mucho menos, ¿vale? Y lo digo más por la comunidad de escuelas taller que la de otra. Y entonces empezamos en un momento cero, porque además cada uno decía, porque yo quiero hacer esto, pues yo quiero hacer lo otro, pues nosotros debíamos tal. Al final, ¿qué iba a ser? Pues fue lo genial. Además, yo no voté por él, yo me lo tuve que comer, pero que fue lo genial. Un documento de acogida. Un documento de acogida. O sea, unas personas nuevas querían hacer un documento de acogida, cosa que no le pudimos hacer nosotros los que estábamos dentro y teníamos que acogerlos. De hecho, estaban ya trabajando y ni los conocíamos. Es un servicio lleno de gente, que en aquel momento había 60 personas. Ahora mismo yo creo que gracias a estas dos comunidades de práctica, aunque una de ellas es bastante heterogénea con otras administraciones y tal, está lleno de personas. Y esto lo ha hecho la comunidad de práctica. Se intuye el pesaje, todo, y además en la comunidad de práctica, el hecho de que todos ponemos fichas, todos ponemos piezas para ese puzzle, para ver ese paisaje, es real. Y a partir de ahí, desde el momento precero, cero y demás, es que todos ponemos y todos participamos en el proceso. Fíjate qué motivante, había hablado a nivel teórico y yo también a nivel teórico me estaba contestando. La motivación de logro es que tenemos el producto y es que además nos animamos con sus productos que nosotros mismos establecemos. La motivación de afiliación, Dios mío, pero si tengo más amigos que compañeros de trabajo, de verdad os lo digo. O sea, se establecen unas relaciones afectivas, ¿vale? O afectuosas, o unas relaciones más humanas que una simple relación contractual de compañerismo, ¿vale? Bueno, y de poder. Hemos hablado del empoderamiento, del apoderamiento. Es verdad, tienes poder para cambiar las cosas.
Es que es cuando el elefante se da cuenta que la cadena que tiene atada en su pierna no tiene una estaca al final. Creció, o sea, esto de la indefensión aprendida. Todos hemos aprendido a no movernos más que en los sitios que nos han dicho que nos tenemos que mover porque si no vamos a recibir un castigo. Y cuando nos damos cuenta que esa estaca no está y que esa cadena la podemos arrastrar, porque se llama administración pública, etcétera, etcétera, y a partir de ahí todos podemos estar colaborando y es una cosa genial, que es autoorganizándonos. Yo tengo, por ejemplo, una mentalidad muy procedimental. Todos son procedimientos. Y aquí se te cambian los chips. Porque aquí aparece la autoorganización. Y además no la tuya, sino la de todos. Aparece el equipo, aparece la sinergia, aparece la comunicación. Y termino, pues si no me enrollo. Termino con una anécdota. ¿Sabéis lo que ayer le di? O sea, el jefe dio ayer, el jefe de servicio visitó los 4 departamentos que tenemos y pico. Pues saludando, yo estaba en 2 reuniones en otro sitio y tal, llegué a las 2:30 y me lanzo al despacho, soy Enrique, será uno de los que falta por conocer, tal. Enseguida aparece la palabra mágica comunidad de práctica y ¿sabéis cómo terminó la conversación? Pues dándole el documento de acogida a mi jefe de servicio que hicimos como producto final en esta comunidad de práctica. Hemos hecho un documento de acogida, vivo, está vivo, continuamente hay que estar cambiándolo. Ayer le di el último vistazo y digo, madre mía, esto hay que meterlo otra de mano, ¿no? Pero bueno, esto significa que yo sobre todo doy valor al proceso. De verdad que hay un producto, que todos tenemos un fin, tenemos una necesidad, pero hay otros productos no tangibles con los que yo me llevo más en la comunidad de práctica, que es la de aprender a trabajar colaborativamente, evidentemente, pero además muchas más cosas que después van apareciendo a lo largo. Además tiene una estructura fácil, ágil, tiene una estructura en la que tú puedes cambiarla, en la que tú te sientes dueño de los cambios, etcétera, etcétera. Como ha sido mucho rollo esto, pues sí. Bueno, en esa comunidad y con el manual de acogida lo que hicimos fue un poco también cambiar el relato de lo que era la formación para el empleo. Las que llegábamos nuevas empezamos a identificarnos dónde íbamos a empezar a hacer cosas y nació un lenguaje común, como dice Enrique. Y entre medio se cruzaron los procesos de selección de las escuelas, talleres y talleres de empleo. Después de muchos años paralizados, estos proyectos se vuelven a poner en marcha con muchas ganas, con el empuje de ese relato, hubo muchísimas conexiones a nivel de comunicación y entre departamentos que no habían existido y bueno, en ese caldo de cultivo se ponen en marcha estos proyectos con una normativa que venía después del arranque con bastante buena voluntad de acabar con malas prácticas, con bastante transparencia, bastante garantía para seleccionar todos los equipos que iban a formar parte de los talleres de empleo y escuelas taller, que son proyectos promovidos por los ayuntamientos y arrancan, ¿no? Lo que pasa es que desde el momento que arrancan pues empezamos a tener muchísimas dificultades. Por señalar 2 y no entrar en no extenderme demasiado, una mayor dificultad era que un proceso que estaba diseñado para seleccionar a todas las personas que iban a conformar los talleres de empleo y las escuelas taller, estaba pensado para 4 meses, se alargó a 15 meses. Hubo que cambiar normativa para poder alargar la ejecución de los proyectos. Se alargó 15 meses, pero todos doblamos nuestra jornada de trabajo. O sea, había jornadas en las que empezábamos a entrevistar a las 9 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Fernando se ríe porque también le cogió por allí. Y no es una exageración. Y luego otra serie de cosas que eran todavía peor. Había personas candidatas, había una misma persona candidata que salía en 35 proyectos distintos y por la norma tenía que pasar por 35 entrevistas para un puesto y además, como era la misma persona, el resto se quedaba vacío, estábamos sin candidatura, ¿no? Entonces, bueno, al final salieron para adelante todos los proyectos de la provincia de Sevilla a costa de un esfuerzo ingente, de muchas ganas, de mucha implicación, es verdad que son proyectos que
son de los que te hacen ponerle pila a los papeles, ¿no? Después de las entrevistas son bastante vivenciales y lo que teníamos claro que eso era inasumible, que o bien incorporamos a la nueva norma todo lo que habíamos aprendido o eso ya no lo íbamos a poder sacar adelante en una nueva convocatoria. Y entonces, en principio, pues un grupo de personas de la delegación empezamos a decir que queríamos evaluar aquello porque valorábamos el proyecto, creíamos que tenía un componente social y de utilidad pública imprescindible y que no se podía dejar de hacer por una mala normativa o por una serie de fallos en la normativa, y empezamos a buscar la manera de que se evaluara. A pesar de que habíamos vivido el formato COPS, lo desechamos al principio porque entendíamos que si invertíamos esfuerzo y horas, esto tenía que tener una trascendencia normativa y eso al principio pensábamos que no nos lo iba a asegurar la COP. Entonces fuimos con toda nuestra candidez a plantearle al órgano competente en la elaboración de la norma que evaluara, que queríamos que evaluara. Teníamos un modelo de evaluación donde tenía que participar todos los agentes implicados, que eran los ayuntamientos, el SAE, los servicios centrales y las delegaciones territoriales, y que nos poníamos al servicio de esa evaluación, pero que teníamos necesidad de que se evaluara para darle continuidad a estos proyectos. Nos dijeron que, o sea, que sí, veían la necesidad, habían sufrido y demás, pero no era una prioridad en ese momento. Entonces, ahí hubo un parón y entonces, bueno, hay una frase que últimamente me acompaña bastante, que me la dijeron no hace mucho, que era mejor pedir perdón que pedir permiso. Y entonces fue cuando resurgió otra vez el formato COP. Que por cierto, José me dijo hace poco que ni perdón ni permiso. O sea que ya ya estoy en eso. Y entonces volvimos otra vez al formato COP, que nos permitía no tener que pedir ese permiso para evaluar, para poder trabajar por la continuidad de los proyectos, pero de una manera sostenible. Y entonces ahí nos constituimos como COPS, que nos ofrecía dos cosas. En la COJ es interadministrativa, hay gente de ayuntamiento, de la Dirección General, de delegaciones territoriales y de SAE, todos los agentes implicados. Nos permitía, no íbamos a pedir permiso, lo íbamos a hacer sí o sí, pero necesitábamos un soporte mínimo, un reconocimiento mínimo, y entonces eso sí nos lo daba. Y luego también un espacio horizontal, porque claro, había sido un proceso duro en donde cada uno lo vive desde su realidad, sus herramientas, sus normas. El ayuntamiento lo vive una norma ajena, porque es la Junta pero ellos son los que lo sufren. Entonces, donde podíamos tener un espacio de igualdad, donde todos al final lo que nos unía era que habíamos tenido relación con los candidatos, que creíamos en los proyectos, bajar el nivel de debate y de propuesta a ese nivel de horizontalidad y no al nivel donde se toman las decisiones, donde era imposible desbloquear determinado problema, también nos lo ha facilitado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho hasta ahora unas jornadas participativas de análisis de todo lo que es el proceso de selección, identificando los cuellos de botella, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y las propuestas de mejora. Han participado cerca de 50 personas de muchos ayuntamientos, promotores de los proyectos, más toda la parte de SAE y delegación. Hemos hecho un cuestionario y ahora estamos en el proceso de análisis de datos, sistematización de contenido y la presentación del informe. Y paralelamente, desde el principio, siempre el objetivo era hacer trascender todo esto para futuras convocatorias. Y ahí es donde también se incorpora. Hola. Yo voy a seguir también enlazando con una idea del principio que estaba diciendo Marta. Nosotros tuvimos una primera reunión en la que no se planteó el formato COP porque para nosotros era una necesidad hacer la evaluación, pero no una prioridad por las condiciones que teníamos, que tenemos en el servicio, que es pocas personas, y en el departamento en el que estoy, por distintas circunstancias, es que estoy yo solo, por avatares que no vienen al caso, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad que esa primera reunión, cuando te cuentan la necesidad que tienen y las vivencias, ¿no? Y hay un espacio de conversación, fue por lo menos para mí, yo
una cosa que se las expresé en su momento como una bofetada a la cara, ¿no? El hecho de que tú en cierta parte hagas una norma, bueno, al final de la norma, que tenga un producto que duplique o triplique, o que haya personas que puedan tener hasta 2 meses de vacaciones por horas extraordinarias, para mí fue un impacto, vamos, de hostia, esto verdaderamente necesitamos evaluarlo. Entonces, cuando recibimos la llamada para hacer la comunidad de prácticas en un momento dado, para mí fue interesante. Es verdad que al principio también había ciertos recelos, ¿no? Nosotros venimos de la Dirección General, ¿no? Y que te propongan hacer una evaluación, planteaba inicialmente la pregunta de, bueno, ¿esto quién tiene el control? ¿No? ¿Quién va a manejar los hilos y demás, ¿no? De todo este trabajo que se quiere realizar. ¿Qué pasa? Que bueno, después también es verdad, las cosas que se están comentando, que hay un proceso de confianza por parte, por lo menos, de mi jefa y de tiempo, ¿no? De a ver qué se produce aquí, un convencimiento con el paso del tiempo de lo que estábamos haciendo es un trabajo colaborativo. Estamos incorporando visiones de parte de todos los actores que están implicados, con lo cual estamos construyendo un trabajo que es colaborativo y de mayor calidad que nos va a servir, ¿no? Y yo creo que por insistencia ella fue viendo eso, sobre todo cuando saltó el primer producto que tuvimos, que fueron las jornadas, donde ella y toda la gente que estuvo lo pudo vivenciar, ¿no? Y bueno, y todo eso se lo pongo como antecedente porque entronca con una parte de esa necesidad que teníamos inicialmente nosotros, ¿no? De que tenemos que sacar una nueva convocatoria, ¿no? Con la presión política que supone, que nos han dado plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo por lo menos, o en mi servicio nos planteamos, bueno, nosotros hemos estado trabajando con un sentido, hemos estado trabajando horizontalmente, nos hemos dejado de quien controla, vamos a producir colaborativamente entre todos porque nos va a enriquecer el conocimiento que tenemos entre todos, ¿no? Y nos planteamos, bueno, ¿y por qué no seguimos haciendo ese trabajo, la nueva normativa de esa línea, ¿no? Dado que tenemos una necesidad que no tenemos personal, vamos a ir trabajando en esa misma apuesta, ¿no? Entonces decidimos invitar a 2 personas que habían participado en la comunidad de prácticas a que trabajaran en la confección de la norma y que se vinieran con nosotros a tiempo parcial, ¿no? Para seguir trabajando con la misma intención y seguir produciendo de una forma participada, porque la idea en un momento dado no es que hagamos una norma entre 3 personas, sino que se aporte el trabajo un poco de la visión y la evaluación que ha tenido la comunidad de prácticas y que de alguna manera sigamos produciendo esa norma, abriendo espacios, tal como lo hemos hecho en la comunidad de prácticas. Y bueno, la moto la compraron convenientemente y bueno, y ahí estamos, ¿no? Es verdad que con el paso un poco del tiempo y del 112 que decía José Ignacio, empezamos a darnos cuenta que de una forma más consciente, ¿no? De que ese paso que hemos dado es un desborde, ¿no? Es un desborde de lo que sería la cultura de las comunidades de práctica, esa cultura de colaboración expandida, ¿no? Aparte que, por lo menos para mí, en la forma de confeccionar la normativa, ya veremos si conseguimos hacerla, es una cosa innegociable. O sea, innegociable porque yo no quiero, creo que mis compañeras también, no queremos producir y trabajar la ley de cualquier manera. Es que entendemos que no somos nosotros quien las vamos a hacer, sino que vamos a ser como un vehículo en el que queremos poner el conocimiento tanto de ayuntamientos como de otras personas que van a trabajar en la puesta en práctica de esa norma, quienes la redacten, vamos. Entonces, entendemos que en cierta forma trasciende el formato inicial de lo que es la COP y estamos intentando trabajar fuera de un formato, de una manera colaborativa. Y eso es
la experiencia que hemos tenido, vamos. A mí sí me gustaría comentar una cosa, si no vais a preguntar nada antes. Visto desde fuera, desde Elisa y yo y Fernando, visto desde el IAP y todo eso, el proceso en el que ellos están es el proceso con el que soñamos. Es decir, la colaboración expandida es el sueño de este programa es desaparecer. Es decir, que el programa de comunidades de práctica no haga falta, que en el futuro lo que se haya instalado es esa cultura de colaboración y esos procesos de colaboración. Nosotros, ¿cómo lo hemos visto a ellos? Hemos visto lo que contaban, ¿no? Una delegación con un problema serio y con una narrativa en negativo y con una percepción en negativo de sí mismo como trabajadores, como personas que han visto a sus compañeros judicializados, que han visto un servicio complejo, y gente que se incorpora nueva. Enrique estaba entre los viejos, Marta llegó entre los nuevos. En medio de todo eso surge la idea de hacer la comunidad de práctica y construir una comunidad de práctica para, en principio, hacer ese protocolo, pero en ese camino de acogida, pero en ese camino van generando esa narrativa nueva y van identificando un montón de cosas, de saberes, de posibilidades que hay en el grupo entre ellos. A lo que voy, esa es la primera fase, la primera comunidad de práctica que surge así. Cuando terminan su producto, hay un germen de personas que de pronto identifican otra necesidad que les preocupa a compañeros y compañeras en el propio delegación. Y es una necesidad, como Marta decía bien una vez, que les quema entre las manos. Tienen que hacer todo el proceso de escuelas, talleres. Eso está quemando entre las manos y tiene consecuencias en la vida de las personas. Y entonces, de pronto hay gente que dice, oye, vamos a continuar colaborando para solucionar este problema. Vamos a diseñar un proceso de evaluación de este problema. La comunidad de práctica, que tuvo su origen aquí en algo muy puntual y muy concreto, muta. Una de las características de las comunidades de práctica, cuando la colaboración se ha convertido en algo esencial en la vida de esas personas, en el trabajo, es su capacidad de metamorfosis. Lo que teníamos antes ya no nos sirve y muta hacia otra comunidad donde han de aparecer otras personas también. Ellos identifican y dicen, nosotros solos, los que estábamos en aquella comunidad, no, aquí hay que incorporar otros saberes, otras personas, porque el campo de conocimiento para abordar esto es más amplio que el que nosotros generamos a solas. Y entonces incorporan a otras personas. Y esa es la segunda comunidad. Y ahora aparece la tercera opción, que es la tercera opción que dicen, una vez hemos terminado este proceso de evaluación, en lo que llamábamos antes un sujeto visible en el interior de la organización, que ha generado un conocimiento que le sirve al resto de la organización, queremos ser interlocutores de procesos relacionados con esto en el resto de la organización. Y queremos que esto se traduzca a cosas concretas. Y aparece la posibilidad de desarrollar la nueva normativa. Y dice, oye, lo que hemos hecho no es para guardarlo en un cajón, es para que sea influyente en el desarrollo de la nueva normativa. Y para que las personas que hemos estado en este proceso podamos intervenir y ser foco de diálogo con otras personas que sabemos que tienen que intervenir esto. Y lo que es una comunidad que muta en una segunda comunidad más amplia y con otros registros y otros saberes, de pronto da un tercer giro, que es decir, quizás no necesitamos ya una comunidad de práctica, quizás, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Quizás no necesitamos una comunidad de práctica. Lo que necesitamos es ser reconocidos como sujetos con saberes sobre este tema que va a poner en marcha nuestra institución. Y necesitamos apoyo para eso. Entonces, nuestro sentido como Instituto Andaluz de Administración Pública en ese momento no es decir, no, tenéis que convertiros en una comunidad de práctica, sino decir, ¿cómo apoyamos esos procesos de colaboración que se han quitado el corsé y que han quedado desnudos? Que se han quitado el corsé de la comunidad de práctica. Y ese es el tercer nivel de desafío, el de la colaboración expandida. Por eso decía, perdón, ya termino, por eso decía que ellos son
un ejemplo del tipo de procesos en el que creemos. Nace un núcleo de comunidad, muta, se amplía, cambia, se incorporan a un segundo nivel donde prueban en otros escenarios, un comportamiento en otros escenarios, y después quieren ser influyentes en el desarrollo de normativas, procesos estratégicos, evaluaciones, diagnósticos, y ya no necesitan a lo mejor ser comunidad de práctica, ya no necesitan a lo mejor el certificado de 40 horas, lo que quieren es otro tipo de cosas, y tenemos que apoyar a ese otro tipo de cosas en los que están, ¿vale? Eso es como vemos nosotros el relato del proceso en el que están en este momento. Y te falta otra pata, porque es verdad que este relato de comunidad en comunidad a una decisión que queremos que ocurra, es con lo que tú también has dicho, con el tema de que entras en otro modo, en la forma de trabajar. Ya te lo crees, tienes poder, pero no tienes poder reivindicativo, no tienes poder para ir en contra, sino colaborativo. Lo digo porque ya uno entra en modo a trabajar de esa manera. Uno no quiere ya renunciar, no quiere renunciar a la parte bonita, aunque sí trabajosa, se sufre, porque trabajar siempre con personas se sufre, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, hay que ponderarlas, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, a mí me han hecho un encargo de trabajo ahora en el que tengo que coordinar gente y yo puedo. ¿Por qué? Porque puedo no solamente poner de acuerdo a la línea de jerarquía, sino que ya he traspasado también fronteras y estoy contando con ayuntamientos, estoy contando con otros servicios, por ejemplo, con varios servicios del Servicio Andaluz de Empleo, con la delegación territorial, con otras entidades, y eso me lo capacita la posibilidad de creer que se puede hacer las cosas colaborativamente. Yo, en ese sentido, medio en broma, medio en serio, les decía a los compañeros aquí presentes que nosotros tenemos un sueño erótico en comunidades de práctica, que es la gente de comunidades de práctica sin el corsé de las comunidades de práctica, colaborando de manera libre y extendiendo ese modelo de colaboración. Y yo creo que eso no está manera aquí ahora, pero yo creo que esa es otra de las cosas que caracteriza a la manera de entender el proyecto de comunidades de práctica en Andalucía respecto a otros sitios. No sé si eso había entendido también dentro de mi propia casa, pero es que nosotros no queremos tener 1000 comunidades de práctica, ni 700, ni 800, ni 900. Queremos que desaparezca el programa de comunidades de práctica, es nuestro gran objetivo oculto. Queremos que desaparezca, queremos extender la cultura de la colaboración, por eso siempre hablamos de la colaboración expandida, y extender herramientas, recursos, espacios de conversación y de colaboración, más allá de nuestro éxito no es que haya 60 en este momento, que las hay, 60 comunidades de práctica, no es que haya 60 y dentro de un año 100, 150 o 200. Es decir, no queremos sumar gente al proyecto de comunidades de práctica, queremos que haya cada vez más instituciones favoreciendo condiciones para la colaboración, para la conversación, para la generación colectiva de conocimiento. Y eso es fundamental. Si sois responsable de las organizaciones, nos consta que nosotros estamos aquí hoy sentados porque Fernando dijo sí, no hizo más nada. Vamos, quiero decir, hizo sí y además habilitó espacios, tiempo y algunas otras cuentas económicas para poder dar respuesta. Pero evidentemente el sí de el creerse, confiar en que la gente pueda hacer su trabajo porque hay talento y ese talento te hace tener talante, porque en cuanto empiezas a tener ese conocimiento, sabes cómo ponerlo en práctica, es fundamental. Y esto en la administración es un lujo verlo, porque uno que lleva tanto tiempo en la administración, cuando ve esto, dice, oye, lógicamente me apunto al carro, ¿vale?
Bueno, un apoyo mínimo de las personas responsables directas tiene que haber, porque claro, tú inviertes tiempo y espacios en esto y eso lo hemos tenido y ahora estamos en proceso de cambio y bueno, estamos mejor que estábamos porque ya hay un proceso, ahí ya la gente, al principio teníamos que explicar que era una comunidad de práctica de muy mala manera, porque claro, es difícil, ¿no? Ahora ya casi que no hay que explicarla, ¿no? Hablar del documento y demás, me refiero cuando el relevo por ejemplo, a nivel jefe de servicio pasa en un espacio donde ha estado tan cerca de un proceso de comunidad de práctica que se ha resuelto, bueno, que ha tenido su producto y que se han visto los beneficios a nivel de comunicación, de ambiente de servicio y demás. Entonces ahí es imprescindible la responsabilidad directa, pero cuando hay una experiencia real también ayuda a que exista ese relevo, ¿vale? Y por otra parte, eso a escala cercana. Por otra parte, para nosotros es una cosa que también identificamos como muy importante. Desde el principio, cada vez que íbamos a presentar un producto, pensábamos en quién debería estar presente en ese conocimiento de ese producto. Bueno, por supuesto, Fernando era en ese momento el secretario, pero no solo, también el delegado territorial, cosas que de entrada a veces nos cuestan más porque estamos menos acostumbrados a interlocutar con ese tipo de niveles de responsabilidad, pero nos parecía importante como puesta en valor del trabajo. Entonces nosotros desde el principio, siempre, cada vez que diseñábamos una presentación del producto, entendíamos que había que invitar a determinadas personas que conocieran ya no solamente el producto, sino el proceso y demás. Las casualidades de la vida hacen, porque esto ya son casualidades de la vida, que nuestro delegado territorial, en ese momento que conoció el primer producto, ahora tiene otro cargo responsable en la dirección general y de repente es una alianza para que esta trascendencia suceda, ¿no? Y eso es porque es verdad que es un elemento clave que hay que mirarlo desde el principio como un elemento más, vamos. Ya estaba contagiado. Claro. Y esto hace que, por ejemplo, estrenamos delegada nueva, estrenamos secretario nuevo, estrenamos jefe de servicio y en nuestro caso venimos ya con las cartas abiertas. Es decir, comunidad de práctica, ya. O sea, como diciendo, vale, ¿de acuerdo? Entonces, una buena tarjeta de visita. Esa alianza nueva, esa alianza que ya existía, es precisamente por lo que ha comentado antes José Ignacio, porque existe una visibilización de gente que ha salido a la luz y de un trabajo que ha sido útil. Entonces eso hace que esas alianzas sean cada vez más fáciles porque se van viendo resultados, no se quedan en reuniones sin más. Sí, y amables, porque es una cosa que yo le decía a Marta, amables, porque venimos a colaborar, venimos a sumar, venimos a crear, a co-crear lo que hay, no a discutir, no, venimos a sumar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, creo que en esa parte no reivindicativa, que insisto, que puede ser en algún otro momento, no sé por qué, cuándo, pero en nuestro caso yo creo que enseguida se ha visto que lo que hemos querido es sumar y arreglar y mejorar, ¿no? Nos vamos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a estas tres personas que han puesto claro que esto es posible y que ellos lo han realizado. Además, se les ve súper entusiasmados. Pasamos ahora al aula 7, que está en esta misma planta, al primer taller que lo tendremos con Manel Montada. Así que nos vamos para allá.